Martín De Vita es el autor del libro Alumni, el mito, y lo recibimos acá para charlar un ratito. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bueno, un placer estar acá, gracias por la invitación y bueno, por esta charla que vamos a tener a continuación. No, por favor, gracias a vos por venir. Sos autor del libro Alumni, el mito, un equipo que fue básicamente la piedra fundacional del fútbol argentino. Contame un poco cómo se te ocurre o por qué vos llegás a escribir un libro sobre Alumni, un equipo que duró pocos años en relación a lo que es la historia del fútbol argentino, pero que 120 años después seguimos hablando de ese gran equipo. Sí, tal cual. La verdad que Alumni el fenómeno Alumni es mágico y bueno, te cuento un poco cómo llego. Yo tengo un hobby de hace años que es coleccionar objetos de fútbol. Compro, busco en internet pelotas, botines, trofeos, camisetas y bueno, cada vez que consigo algo de décadas que son las fundacionales o cuanto más abajo más me gustan, voy investigando el origen, cuándo se usó, qué jugador usó una camiseta. Bueno, básicamente esa es mi búsqueda y mi colección. Y bueno, en plena pandemia, me acuerdo, cuando tenía demasiado tiempo para estar así en mis investigaciones de internet, me llegó una nota de un blog de San Luis, donde se le hacía una nota a una señora llamada Verónica Jordan, que contaba la historia de su abuelo, que había sido un jugador de un equipo llamado Alumni. Yo hasta ese momento Alumni me resonaba en la cabeza, pero no mucho. A veces lo asociaba con el rugby porque es algo más contemporáneo, pero no tanto con la historia de un equipo de fútbol que fue tan importante. La leo y bueno, ahí ya se me empiezan a despertar alarmas en el corazón de sentimientos encontrados y decido, bueno, buscar a esta señora en Facebook y a ver si puedo llegar a tener una charla y que me cuente un poquito más de su historia. La contacto, le mando un mensajito y me responde medio tímido y con desconfianza. Me dice, bueno, te doy mi teléfono, llámame y hablamos. Bueno, y una tarde, me acuerdo, lluviosa en Buenos Aires, la llamo y bueno, tuvimos una charla de casi 2 horas que me fue contando, bueno, lo que ella recordaba de su abuelo. No fue contemporánea, pero no creo que falleció cuando ella era muy chiquitita. Entonces, bueno, me contaba lo que le habían transmitido sus padres y cuando estaba terminando la charla me dice, existe un libro de Alumni, es muy viejo, no sé si lo vas a conseguir, yo tengo uno, pero es mío. Se llama, bueno, Alumni, la cuna de campeones de Escobar Baggio, que había sido editado en 1953. Y bueno, ahí empezó otra búsqueda de tratar de encontrar ese libro para ver qué más le podía aportar a la historia de Alumni. Lo termino consiguiendo en el Marketplace, me acuerdo, no sé si en Córdoba estaba, me lo mandaron, bueno, y a partir de ahí lo usé como guía. La verdad que está excelentemente documentado. Escobar Baggio es un laburo tremendo. Se fue guiando con varios jugadores que le fueron transmitiendo la historia, entre ellos el abuelo de Verónica, que es William Allerton Jordan, que después, bueno, te voy a contar un poquito más la historia de él, que fue sumamente importante en los comienzos de nuestro fútbol, en Alumni en particular. Bueno, ahí empecé a leerlo, lo he leído 3 o 4 veces. Cada vez que lo leía iba sacando como... lo ibas desmenuzando. Exacto, claro. Iba desmenuzando y tratando de ver si conseguía algún otro tipo de bibliografía para acompañar el libro de Baggio, algo más actual, ¿viste? A nuestros tiempos. Y bueno, llegué a no encontrar nada específico sobre Alumni. Sí, algunas notas habían, o notas del diario, 2 páginas, no sé, también había algunas menciones en revistas, bueno, del Gráfico, bueno, en el diario también estaban las crónicas, pero dije, bueno, con todo esto voy a tratar de hacer algo más que quedarme en unos simples apuntes que para mí, tratar de compartirlo. En esa época yo tenía un nene de 2 años y llegó el momento de escolarizarlo. O sea, podría haberlo mandado en la sala de 2, pero estaba justo en pandemia. Entonces termina la pandemia, bueno, hay que mandar al chico al colegio. El colegio donde se funda Alumni, que es el Buenos Aires English High School, estaba a 15 cuadras de mi casa. Y dije, bueno, tengo la locura de completo el formulario y lo mando ahí sin consultar con mi señora, que es algo, viste, que se consensúa, ¿viste? No es algo unilateral. Sí, una decisión. Y sí, en esta no la dejé participar, o la
medio que la obligué, pobre, y le completo el formulario, te dicen, bueno, ¿por qué lo querés inscribir al chico? Bueno, viste, y te van diciendo, no sé, me lo recomendó la familia. Sí, tiene un hermano en el colegio, claro. La educación es muy buena y yo le completo porque soy admirador del modelo creado por Hatton. Así que allá arranqué la historia con el colegio muy fuerte. Ahí mi nene entra al colegio y de a poquito sabía que el colegio tenía un museo que había sido creado hace 20 años por Estela Alzogar de Rueda, que es la directora general del colegio, y a poquito me fui metiendo, le fui pidiendo permiso que cada vez que lo abría, porque está cerrado, la mayor tiempo del año está cerrado, pero cuando viene algún historiador o alguien interesado con la historia, ella lo abre y te cuenta la historia de principio a fin, de lo que ella recuerda y lo que, o sea, mezclado un poco la historia del colegio con lo que fue Alumni. Y bueno, cada vez que lo abre, sabe que ya la cansé tanto que ya me llama: Martín, lo voy a abrir el tal día, venite si querés. Y bueno, siempre estoy ahí, trato de grabar y como continuar un poco el legado de ella para que siga viva, claro, la historia, claro, de Alumni. Se me vienen muchas preguntas y se abrieron muchas ventanas. Me voy primero a ese contacto por Facebook que haces con la nieta de Jordan. Y me imagino que para descendientes de ex futbolistas de Alumni y demás, como en este caso la nieta, debe ser raro que la contacten por algo que pasó hace 120 años, porque pienso, por ahí contactar a la nieta de alguna gloria del fútbol argentino de la década del 40, 50, 60 debe ser más normal para los propios nietos que para alguien que jugó hace 120 años y me están contactando ahora. ¿Cómo notaste? Vos dijiste que medio desconfianza al principio, digo, para entrar en clima, sí. Pero ¿qué sentiste vos en la charla con ella? Sobre todo esto, ¿no? Que recuerden a una persona que estuvo o que fue partícipe del fútbol argentino de hace 120 años. Tal cual, bueno, la pregunta es espectacular. Nunca me la hicieron y la verdad que es muy emocionante. Cuando contacté tanto a Verónica como a otros descendientes, por ejemplo, de los Brown, es como que las familias saben la magnitud que tuvo su descendiente, pero el resto de las personas no. Entonces, cuando las contactaba, o sea, revolucionaba todo, sinceramente. Cuando terminé de escribir el libro, por ejemplo, yo el libro, bueno, después te lo cuento, no lo vendo, pero lo hice en papel, algunos ejemplares, y algunos son digitales. Ese libro digital empezó a circular en grupos de familias de los Brown, por ejemplo. Y me llegaba mensaje: Martín, tu libro está revolucionando todo, no lo podemos creer. Y era tanta la alegría que causó el recordar a esa persona que fue importantísimo, pero para el resto de las personas es como que, viste, está olvidado. Claro. Pero fue hermoso. La verdad, esa es una de las partes más lindas de haber escrito un libro, que la devolución de las familias, de haber recordado a ese familiar que fue tan importante en la historia de nuestro fútbol, cuando se creó. Bueno, un poco digo la actualidad, ¿no? En ese sentido de que te permiten las redes, que te permite internet. Recuerdo hace un par de años atrás entrevisté a Pablo Lisotto, nada que ver el libro, digo, es otra cosa que tiene que ver con la tragedia de la Puerta 12 y demás. Pero él decía, una vez que salió el libro, a él lo empezaron a contactar personas que habían estado en el lugar, que habían estado ese día en el River y Boca. Y en este caso a vos te pasó, digo, gente que por ahí te empezó a contactar: che, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pues ya estamos hablando de tal vez cuarta, quinta generación, sí, para arriba, fue partícipe, jugó, no sé, integró, iba a la escuela, era compañero de ellos. Lleno de esas historias. Me contacto, mi abuelo fue, o mi tatarabuelo fue, ese llegaron un montón, y de hecho, bueno, voy acumulando los contactos para, quién sabe, o sea, en un futuro lejano, porque ya no, básicamente, escribir un libro me llevó mucho tiempo, más haciéndolo de la forma, viste, autodidacta. Yo claro, nunca pensé en escribir algo, pero bueno, tengo los contactos y tengo algunas historias nuevas que van surgiendo. Quién sabe, en algún momento las baje a, no sé si a un libro o por ahí a unos micro episodios de secuelas de la historia de Alumni. Pero sí, el post, el libro me llevó a acercarme a un montón de gente nueva que tiene mucho para contar también y tesoros acumulados, que trato de, cuando me dicen: che, mi abuelo fue tal, y a la segunda pregunta que le hago es: che, ¿tenés algo? ¿Tenés algo? Mandame fotos, por lo menos, no te lo pido, pero mandame fotos. Y si quieren donarlo al museo, bueno, todos también le termino diciendo, para que siga manteniéndose viva la historia de Alumni. Estamos charlando con Martín De Vita, autor del libro Alumni, el mito. Recién hablabas que te empezaron a llegar
quedan muchas historias post publicación del libro. Pero vamos a la historia de Jordan, que dijiste que tiene una historia espectacular, sobre todo, bueno, en el alumni de allá de principio del siglo XX. Tal cual. Bueno, la historia de William estaba bastante oculta, y bueno, gracias a Vero me la contó, después la fui investigando un poco más. Es una persona que nació en Belgrano, pero su papá inglés vino a principios del 1800, o casi por la mitad, cuando la revolución industrial empieza a desembarcar en la Argentina. Bueno, empiezan a llegar mucha comunidad inglesa, por lo general profesionales que venían a trabajar en el ferrocarril, bueno, en el comercio. Bueno, el papá de Guillermo, de William, la traducción de William al español fue Guillermo, también llamado William, vino como ingeniero a trabajar en las vías del ferrocarril. Después se asenta acá, bueno, tuvo a su hijo William, y bueno, él empezó fue al colegio, al Buenos Aires English High School, y empezó a mamar lo que fue el fútbol. Él después, cuando crece, integra el primer equipo del colegio en el 1900, cuando juegan por primera vez en primera. También en 1901, cuando les obligan a cambiar el nombre, él estaba en esa reunión donde surge el nombre de alumni. Y después, en 1905, sufre una lesión en la rodilla que deja de jugar, y lo empiezan a llamar para el referato, para referir, para ser referee en los partidos. Y tan a serio se lo tomaba, que lo llamaban, por ejemplo, en Uruguay, para algún partido entre Nacional y Peñarol, lo llamaban a él para que viaje y para que sea el referee. Después cuando empieza el fútbol a desarrollarse, empieza a perder un poco el inglés, y se empieza a castellanizar. Él es uno de los impulsores de que se empiece a hablar en español en las reuniones, porque siempre era en inglés. Después actúa como tesorero de la AFA, por aquel entonces la Association Football League, la Argentine Association. Perdón, paralelo a eso, se está dando a nivel deportivo el crecimiento de Alumni como club. Mientras pasaba esto con la vida de William, paralelo a eso, Alumni era la gloria, era el equipo de referencia. Claro. Sí, estaba en la cúspide de Alumni. Ahora, si querés, te me echo un poco, lo llevamos a la historia de Alumni. Y después, cuando él hace tesorero de la asociación, y después también empieza a ser tomado como seleccionador de los primeros jugadores para la selección argentina, que tiene su primer partido en 1902 contra Uruguay, del cual 5 jugadores de esa selección fueron integrantes de Alumni, y en los posteriores partidos de la selección, la mayoría de la estructura de la selección eran de Alumni. Creo que llegó a tener hasta 8 jugadores en un seleccionado, en un mismo equipo. Y después cuando ya, creo que en 1930, William empieza a escribe 2 libros, uno sobre la historia del fútbol y sus reglas, que no lo pude encontrar, eso es una pena. Sé que lo estaba documentado, pero no encontré nada, y tampoco Verónica tiene algo de data. Y empieza a criticar el fútbol, empieza a mostrar que el fútbol ya no era amateur en esa época, 1930, sino ya que estamos hablando de jugadores profesionales, y es uno de los principales impulsores de que el fútbol, un año después, en 1931, sea profesional. Así que tuvo... O sea, él promovía el fútbol profesional, por cómo estaba la situación, contamos él hizo un balance, que existía el amateurismo marrón, muchísimos futbolistas cobraban, pero no estaban, entre comillas, profesionalizados, o no tenían contrato, o tenían contrato pero por afuera, y demás, hasta el 31, que se da ese sismo en el fútbol argentino, que pasa a ser profesional. Muchos clubes en contra de eso se van por otro lado, pero bueno, a partir del 31 es que se hace profesional acá en Argentina. Él, creo que cuando termina el Mundial de Uruguay en el 30, hace un balance y muestra los números de que ya no estaban hablando de jugadores que eran amateur, sino que ya había mucha plata corriendo. Entonces ya empieza a ser una crítica muy fuerte, que después termina en el cisma que nombras vos, y empieza el profesionalismo. Ahora, qué loco que venga de alguien de la cuna, si vos hoy hablás del fútbol, del amateurismo, lo primero que se tiene en la mente es Alumni. Pero cuando vos decís fútbol amateur en Argentina, Alumni. Qué loco que alguien que viene de ese riñón
haya sido uno de los que promovió o que puso sobre la mesa, digo, me parece que indefectiblemente más tarde o más temprano iba a terminar pasando, pero que sea uno de los que pone sobre la mesa la situación. Tal cual, se ve que ya en esa época ya era insostenible, no se podía ocultar mal, y bueno, si decide ya, blanqueemos esto porque ya claro, no se puede tapar más el sol con la mano. Y también recordar que, o sea, nuestro fútbol arranca por allá, por si queremos, 1891, 1893, según historiadores, la gran grieta de cuando empezó nuestro fútbol o nuestra asociación. En esa época, obviamente, era un deporte heredado de los ingleses, y en 1885 en Inglaterra o en las islas ya era profesional. O sea que cuando acá, unos años después empieza, en Inglaterra ya la plata estaba normalizada, y nosotros copiábamos, el fútbol era una copia de lo que pasaba allá. Obviamente mucha gente que venía, barcos que también comerciaban y traían a sus tripulantes y jugaban al fútbol. O sea que ya la plata se rumoreaba que estaba, pero bueno, Alumni, en todo lo que yo leí, estaba en contra de la aparición del fútbol, del dinero en el fútbol, y la mayoría de los equipos. Obviamente después, cuando se produce el primer cisma en 1912 del fútbol, ahí ya es como que es más evidente, porque bueno, ahí se produce la primera escisión del fútbol, donde por ejemplo el presidente de Gimnasia, Aldao, decía que estaba en contra de que él modernizó su cancha y su estadio para recibir más hinchas, porque los mejores partidos se jugaban en su cancha, y a cambio de eso no le estaban condonando la deuda que había adquirido para hacer las modificaciones. También le cobraba las entradas a sus hinchas, o a sus socios. Entonces ahí empieza como una especie de rispidez con la asociación. Y dice, bueno, me cansé, y con otros equipos que también estaban de acuerdo con lo que él proponía, se quiebra, o sea, y empieza a tener dos asociaciones, por un lado la Asociación del Fútbol y otra la Federación. Pero bueno, ahí es todo el dinero que ya empieza a meterse, claro, cada vez más. De hecho, en el libro, creo que ya en 1907 empiezan a haber también otros alertas que te dicen, o sospechas de que pasaba que un jugador por un partido jugaba en un equipo y el otro partido jugaba en otro. Entonces se ve que eso ya empezaba a ser común, y no sé si era por el amor de querer o había algo atrás. Entonces empiezan a sacar comunicados la asociación de que, si un jugador juega en un equipo, tiene que mandar una carta avisando que va a cambiar, y con 2 o 3 meses de anticipación, o sea que para tratar de evitar algún tipo de sospecha de que haya plata corriendo por atrás de las mesas. Martín, cuando encontraste el libro ese que había escrito Escobar Babbio, digo, Alumni, cuna de campeones, ¿qué hiciste de diferente o qué tuviste que hacer de diferente, digo, para no caer en la repetición de algo que ya se había escrito? Sobre todo pensando, vos lo contaste, digo, ese libro es de la década del 50. En ese momento, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que habían integrado Alumni todavía vivían y fueron parte de al menos brindaron su testimonio para ese libro, algo que lamentablemente vos no tuviste la posibilidad, más allá de algún descendiente. Digo, ¿qué hay de diferente o qué trataste vos de contar de manera diferente? Tal cual. Bueno, el libro, lo que decís vos, está muy bien detallado, tiene crónicas de partidos, resultados, y yo lo que me encontré en el colegio es que la historia de Alumni no la conocía casi nadie. Entonces digo, no les puedo caer con este libro, te recomiendo el libro de Babbio, léelo, porque nadie lo va a leer. Dije, bueno, voy a tratar de hacer algo yo, tratar de ayornarlo, sacar el jugo de no me importa qué resultado salió Alumni contra Lomas, tal partido, sino, contarte la historia de por qué fue tan importante. Entonces, básicamente, la columna vertebral de mi libro es el libro de Escobar Babbio, pero le fui agregando datos de historias que me contaban los nietos. Bueno, Verónica Jordan, en la nota esta del blog, mostraba 2 camisetas de Alumni. Cuando las veo como coleccionista me volví loco de que existan 2 camisetas de este equipo del 1900. Después termino teniendo una relación de familia con Verónica. Hace unas semanas estuvo en mi casa, la recibo cada vez que quiere venir acá a Buenos Aires, y me termina dando, vio mi locura, mi enfermedad, mi contacto con el museo, y tratar de mantener viva la historia, que me termina cediendo las 2 camisetas. Trato de, esas fotos que no tenía ninguna foto en alta resolución en el libro de Babbio de las camisetas, la empiezo a
ver, tenía también el escudo bordado, y empiezo a contar historias paralelas al libro de Babbio para tratar de ayornarlo a esa historia de 1950. Y la verdad que estoy bastante conforme con desde dónde partía hasta dónde llegué, y que se empiece a mantener, o sea, que se siga viva la historia de Alumni, porque nada, creo que los orígenes del fútbol, o sea, si hoy estamos festejando que somos campeones del mundo por 2 años más o lo que reste, parte es porque tuvimos esa base tan firme y un equipo que tuvo muchos ideales que lo hicieron tan importante para estar hablando hoy con vos acá de esto, ¿no? Hace un ratito ya que estamos hablando y todavía no entramos en la vida de Watson Hutton, digo, sí. el padre de todo esto. Entiendo que nos llevaría horas desarrollar su vida, pero ¿quién fue y por qué fue tan importante para Alumni? Bueno, ahí nos metemos un poco en profundidad. Bueno, Alexander Watson Hutton nació el 10 de junio de 1853 en una familia muy humilde de Glasgow, en Escocia. A los 2 años, los padres, el padre fallece. Después con 4, la mamá y uno de los hermanos también fallece. Ahí en esa época estaba una enfermedad muy latente que se llamaba tisis, que hoy la conocemos como tuberculosis. Se estaba dando mucho en Inglaterra, en las islas, el movimiento de la gente del campo hacia las ciudades. Se estaban desarrollando post-revolución industrial. Entonces eso producía que haya muchos hacinamientos, vivían muchas personas en espacios muy chicos. Y bueno, esa enfermedad que se transmite cuando estornudás o por la... Sí. Bueno, se transmitía muy fácil. Bueno, así fallecen su papá y después su mamá y su hermano. Él va a vivir a la casa de su abuela llamada Helen, y a la edad de 5 años, y después con 8 la abuela fallece y queda huérfano. Entonces, hacía muy poquito que un hospital se había reconvertido en un orfanato. Bueno, lo reciben a Alexander. Ahí empieza a hacer toda su escolaridad como pupilo. El fútbol en esa época paralelo se estaba desarrollando muy fuerte dentro de las escuelas inglesas. Es como la que rescatan al fútbol. Hasta ese momento estaba considerado como un deporte de brutos. Claro, porque todavía, digo, no para aquellos que por ahí no están tan empapados, no era el fútbol de hoy o con las reglas de hoy, era una mezcla de rugby con algo nuevo que estaba surgiendo. Tal entonces, digo, todavía era todo raro. Era todo raro. Bueno, de hecho, hasta 1863, donde se juntan en una taberna, en la Freemason Tavern de Londres. Hasta ese momento, el fútbol y el rugby eran un solo deporte, que se jugaba con pelotas que todas eran distintas, y si era una más ovalada que otra, se lo usaba más fácil con las manos, si era más redonda se la podía patear, tenía más control. Bueno, hasta que deciden en 1863, se sientan y dicen, bueno, acá esto ya no corre más, no son 2 deportes, no es un solo deporte, son 2. Y ahí surge la división entre el fútbol y el rugby. Ahí ya Alexander tenía 10 años, entonces es como que está en esa época, está el origen. El origen, sí. Está en el origen, bueno, y son las escuelas que lo empiezan a implementar. Bueno, después Alexander, entra en este orfanato, se termina su escolaridad. Después, a la edad de 18 años, fallece el otro hermano que tenía, y entra a la Universidad de Edimburgo a estudiar como maestro de artes. Paralelo a eso, trabaja como profesor en otra escuela, y según el director de esa escuela, Hutton hace como una clase de excelencia. O sea, ya se sabía que él era muy importante dentro de la educación escocesa. Termina de su carrera de la universidad, se recibe como maestro de artes, y una junta médica le dice, che, mira, si querés tener un pronóstico de vida más prolongado, te recomendamos irte de las islas. El clima era nublado, lluvioso, eso era propenso a que esta enfermedad continúe con el destino de su familia. Claro. Entonces te recomendamos irte si querés seguir viviendo más un largo... Sí, una esperanza de vida un poco más larga. Tal cual. Bueno, ahí le surgen 2 oportunidades laborales, una en Australia y una en Argentina, y dice, se acompaña algunas cartas de las autoridades máximas de educación de Escocia, y se presenta un cargo de una escuela en Argentina llamada San Andrés, que estaban buscando un director. Estamos hablando del año 1882.
Te hago una pausa. En 1881, un año antes, se hace el primer censo, uno de los censos primeros en las islas, en Gran Bretaña, y él aparece viviendo dentro de una casa de una señora llamada Alexandrina Waters, que vivía con 2 hijos. Y otras 2 señoras, y ahí aparece Hatton como viviendo de inquilino, o sea, se ve que vivía con lo justo, le quedaba para una piecita o un espacio, bueno, vivía con estas personas. Y estas personas después, a lo largo de su vida, se ve que fue tan importante ese tiempo que vivió con ellas, que le tomó tanto cariño, que después van a aparecer en Argentina desempeñando algunos roles. Bueno, una termina siendo su segunda esposa, y otros encargado de la formación atlética de sus alumnos. Bueno, una vez que Hatton llega a la Argentina en 1882, se va a trabajar dentro del San Andrés, se trae a una compañera de la universidad llamada Margaret Batch, que era una profesora, que se iba a encargar acá en Argentina de educar a los nenes chiquitos y a las chicas, y Hatton se encargaba del resto de los alumnos. Cuando llega, les dice a los directores, que eran sacerdotes, que eran unas primeras escuelas privadas de Latinoamérica, le dice, bueno, yo voy a enseñar, pero quiero introducir el deporte, en especial el fútbol, dentro de la currícula. Los sacerdotes, bastante cerrados, le dicen, no, acá no, ese deporte de brutos no va a entrar. Entonces ya le salta una alerta de que no era su lugar. No era su lugar, tal cual, ahí le despertó un bichito. Entonces, en 1883, unos meses antes de que su contrato se termine, empieza a tener la idea de, bueno, voy a crear mi propia escuela. Entonces les aviso 2 meses antes de terminar su contrato, le dice, mira, yo no voy a renovar, así que si querés llamar a otro director, yo te lo pongo en función y después me voy. Dicho y hecho, contratan a otro director, el Hatton lo recibe, lo pone en función, y en el 1 de febrero de 1884 crea su escuela llamada el Buenos Aires English High School, en la calle Perú 253 del centro porteño, en una casona con zaguanes, o sea, eran como las viejas casas de Buenos Aires, que estaban separadas por como unos arquitos entre patio y patio. Bueno, ahí crea su colegio. Tan importante fue para la época, tanto revolucionó, que los diarios hacían como un tour dentro del colegio contando que las instalaciones tenían, no sé, ventiladores patentados. O sea, se ve que se lo tomó muy en serio. Bueno, y ahí empezó su contacto con la educación en Argentina propia, creando su modelo, y el fútbol empezó a tener un rol importante. Un lugar, claro, dentro de la currícula. Dentro de la currícula, o sea, en realidad practicaban varios deportes, pero el que más le daba atención era el fútbol, de los cuales se empezaban a romper las ventanas de todo el colegio, y Hatton, en vez de ponerse, de enojarse con el alumnado, contrataba rejas a las ventanas para que sigan jugando y que no se rompan. Bueno, después la English empieza a experimentar mudanzas a distintos lugares, que era porque les quedaba chico el espacio del colegio. O sea, cada vez se matriculaban más, y entonces era inevitable mudarse a lugares más grandes. Hasta que terminan en donde está hoy en día, en la calle Melián, la avenida Melián 1880, en el barrio de Belgrano, y ahí empieza hasta el día de hoy, sigue vivo, más vigente que nunca, es un lugar hermoso. Bueno, y después en 18... Bueno, Hatton empieza a tener cada vez más participación con el fútbol en Argentina. En 1888 lo invitan a integrar el equipo de Ferrocarril del Sur, que era el primer equipo que se guiaba con las reglas de la FA, de la Federación Americana, de la inglesa. Después, en 1890, hace de árbitro en el primer partido considerado como internacional, entre un combinado de Buenos Aires contra un combinado de Montevideo en Hurlingham. Claro, ahí, Martín, en un paréntesis, ya acá se jugaban algunos partidos sueltos, digo, porque está documentado que en 1864 es el primer partido, al menos, que se tiene registro, pero eran combinados de trabajadores tal vez de alguna empresa inglesa que venían a la Argentina, bueno, y jugaban, se citaban ahí donde está el planetario, un partido y demás.
pero todavía nada como formal ni existían equipos que se dedicaban a eso pura y exclusivamente. Tal cual, sí, según como decís, en Palermo se jugó como el primer partido que está documentado, creo que apareciera alguna crónica de un partido anterior a ese, pero el que mejor está explicado es el que se juega en Palermo, y después sí, fueran esporádicos los partidos de, por ejemplo, barcos ingleses que quedaban varados, o sea que tardaban 3-4 días en el puerto y bueno, jugaban al fútbol, seguramente se contagiaron, seguramente hubo algunos partidos, pero bueno, cuando el fútbol empieza a... Pero todavía, claro, no había nada como formal, exacto. Tal cual. Bueno, ahí empiezan a organizarse en esa época ya equipos, en 1898 surge como un decreto que dice que cada colegio tiene que tener su club atlético. Ahí es donde surge también el Buenos Aires English High School Athletic Club, que bueno, que después termina derivando en lo que es Alumni, pero bueno, cada vez va siendo más fuerte y se va organizando, bueno, hasta llegar a 1891 con este primer intento de organización del fútbol, que dura tan solo un año, que no le da, no logra la atención necesaria, y bueno, después Hatton en 1893 lo vuelve a agarrar, vuelve a utilizar el mismo nombre, vuelve a utilizar gente que estuvo dentro de la organización como Alex Lamont para que sea secretario, bueno, y ahí empieza a ser sostenible la organización hasta el día de hoy. Y bueno, su equipo en este si tomamos como el origen en 1893, con el que él figura como su primer presidente, juega en el torneo, su equipo juega, pero en la tercera ronda queda sin chances de salir campeón. Bueno, sale campeón el Lomas, que es uno de los primeros grandes campeones del fútbol, es el primer gran campeón de los primeros años. Y en 1895 hace un segundo intento, termina último, sus jugadores estaban como formando, y después en 1899 presenta un equipo en la segunda categoría, salen segundos detrás de Banfield, y bueno, cree ya que era el punto, era un buen resultado para incursionar en la primera división. Así en 1900 inscribe a su equipo en la primera. El primer partido le toca contra Lomas, que venía siendo el que arrasaba, logran un empate de local, y el resto de los partidos lo ganan, se coronan campeones, y ahí empieza toda la historia de lo que es Alumni. En ese partido de 1900, en ese campeonato, lo hacen bajo el nombre de la escuela. Antes de terminar ese torneo, antes de ser campeón, un diario que era el Buenos Aires Herald hace una encuesta con los lectores y el colegio, a ver cuál era el equipo más popular de la Argentina. Obviamente el llamar Argentina era más concentrado en lo que era Buenos Aires, Rosario, claro. Eso era la Argentina. Sí. Y bueno, el equipo de Hatton arrasa triplicando los votos del segundo y del tercero. Entonces la asociación empieza a ver que algo pasaba con este equipo que era muy convocante. De hecho, convocan a dos presidentes, a Roca y bueno, se me fue Fieró Alcorta, es el segundo presidente que convoca. O sea, nunca hasta ese momento un presidente le había prestado presidente de la nación, estamos hablando, claro. Le había prestado atención al fútbol, así que imagínate el por qué tan importante Alumni. O sea, claro. Después las mujeres se empiezan a acercar a ver los partidos. Bueno, y al ver esto, le dicen, bueno, che, si querés anotarte en 1901 al torneo, no te podés llamar bajo el nombre de tu colegio porque creemos que es una publicidad para que traigas más gente a tu colegio. También se podía asociar el nombre del colegio como que eran alumnos, que eran chicos en una competición de grandes, y en ese año, en 1900, se había creado la tercera división, que estaba destinada a los menores de 17. Entonces le dicen, che, si querés conservar el nombre, bajá a la tercera categoría, claro, y no pasa nada. Bueno, en la vuelta de un partido en Constitución, en un barcito, se juntan, entre ellos William, el abuelo de Verónica, y deciden, había uno de los chicos que había vuelto de Estados Unidos. Ahí están las asociaciones Alumni o Alumnae, que son miembros, exalumnos que se reúnen y otorgan becas a los alumnos, ayudan. Bueno, dice, che, si nos llamamos Alumni, bueno, hubo consenso absoluto, y bueno, a partir de 1901 se empiezan a presentar al torneo como bajo el nombre Alumni. Me contestaste en parte una pregunta que te iba a hacer ahora, pero igual te voy a hacer dos en una. Dale. La primera es, ¿cómo estaba conformado ese equipo de Alumni? Digo, si eran todos exalumnos del colegio o venían gente, otros jugadores y traían de afuera. Y la segunda, te escuché en alguna otra entrevista hablar de lo importante que fue la llegada de los Brown.
Alumni, que me parece se da como Sí, paralelo a tal eso. Cual, tal cual. Bueno, en los primeros equipos del colegio bajo el nombre de Buenos Aires English High School y los primeros años de Alumni, los integrantes fueron exalumnos. De hecho, en el 1900, cuando va a entrar en esta primera categoría, en la A, sería, muchos exalumnos vuelven. Habían alumnos que estaban, por ejemplo, en equipos de Lobos, como William, y a Lobos se le había prohibido jugar en primera porque estaba la cancha a más de 100 kilómetros y en esa época obviamente iban todos en tren y llegar a la cancha de Lobos por ahí tardaba un día y pico, entonces no querían que viajar tanto, entonces bueno, jugadores que estaban desparramados en varios equipos vuelven a su colegio, pero la mayoría fue después con el tiempo. Empezaron a aparecer jugadores que no tienen nada que ver con la formación que se hayan sido formados por el colegio, por ejemplo con La Foria, bueno, y muchos otros. Pero bueno, lo que decís vos, la columna vertebral de este gran equipo argentino fueron una familia que llamaban los Brown, que se caracterizaba porque tenían 14 hermanos, de los cuales 7 fueron futbolistas e integrantes de Alumni, no todos a la vez, sino que iban, a medida que se iban desarrollando, eran chiquititos, iban teniendo ya la edad necesaria y iban entregando los equipos de Alumni. Esta familia estaba integrada por el padre que se llamaba Diego, o James, y a su vez su padre, también llamado James, había venido en el primer barco escocés que llega a la Argentina en 1825, que este año se conmemora ya 200 años de la primera llegada de los escoceses. Bueno, y bueno, Diego tiene esos 14 hijos, de los cuales 7 juegan, y el mejor jugador de todos ellos era el más grande de los jugadores futbolistas, que llamaba Jorge Gibson Brown, que fue como el Messi de la época, tanto o sea, renombrado en Argentina, en Uruguay, cuando venían equipos ingleses, era como el jugador que se destacaba, fue varias veces capitán de la selección argentina, pero bueno, los Brown... la gran familia fue la que contagió a ese equipo y los hacía, por ejemplo, antes de un partido o post un partido, se juntaban en su casa, que estaba en la calle Brasil, a analizar un poco lo que se venía o a charlar de lo que pasó, o los post. En esa época era muy parecido a lo que es el rugby, había como un tercer tiempo de que se invitaba al equipo rival no eran enemigos como son hoy, sino que eran amigos, que jugaban un partido, después se acababa y iban a comer a la casa de los Brown. Así pasó con Sudáfrica, que es bueno, ahora te voy a contar el primer hito internacional en el fútbol argentino. Bueno, ahí Alumni en 1900 sale campeón, bueno, bajo el nombre del colegio. En 1901, 2 y 3 sale campeón de vuelta bajo el nombre ya nuevo. En 1904 sale campeón su rival o su clásico, que era el Belgrano. En ese año es particular porque ya era tan renombrado nuestro fútbol que en la Federación Inglesa lo asocia a nuestra federación, y bajo un empresario de la época que era el barón de Marchi, que estaba casado con unas hijas de Roca, trae al primer equipo profesional a la Argentina para que se mida nuestro fútbol con el de ellos. Así llega el Southampton acá a la Argentina, que juega contra varios equipos, entre ellos Alumni, que arrasa, gana. Había diferencia ya entre un equipo profesional. Claro. No hay que perder de vista eso. Más allá de lo bueno que eran los de Alumni, los otros eran profesionales. Tal cual. Bueno, acá cada jugador trabajaba. De hecho, encontré notas en los diarios que le decía, después de un partido internacional, no me acuerdo si contra el Southampton o contra el Tottenham, el equipo o el director técnico de la época se quiso llevar a jugadores de acá y le decía: no, yo tengo mi vida acá, yo trabajo y no me voy a ir. Pero dejaba bien en claro que ellos trabajaban y que hacían esto por deporte, o sea, se divertían. Claro. Así que, bueno, ahí se empiezan a medir nuestro fútbol con los profesionales de las Islas Británicas. Después, en 1905, 6 y 7 vuelve al tricampeonato. En 1908 lo pierde y nuevamente sale Belgrano. O sea, hay una alternancia de cuando Alumni no salía campeón, salía su clásico. Y en estos 2 años que no sale campeón, en el 4 y en el 8, empieza a notarse un cierto como desgaste en sus jugadores. Y ahí es una de las grandes preguntas que me estaba preparando, decir cómo voy a intentar explicar el por qué Alumni se termina disolviendo unos años más tarde.
Bueno, después en el 1909, 10 y 11 vuelve a salir campeón. Y ahí llega el momento cúlmine donde el cansancio ya era más evidente en sus jugadores. Muchos, lo que te conté hace un ratito, trabajaban, ya estaban grandes. Alumni tuvo renovación de jugadores, pero siempre fue la estructura, fueron los Brown. Y era como un grupo de amigos. Y yo hago en el libro un paralelismo con mi equipo de fútbol humilde, que estuve como 14 años y siempre éramos los mismos. Venía gente nueva, pero siempre el corazón era el mismo. Era el mismo, y, claro. y después, a medida que se iban yendo los fundacionales o lo más característico del equipo, es como que se iba perdiendo la gana de seguir jugando. La identidad también se va perdiendo, exacto, claro. Tal cual. Es como que ya dejaba de ser ese grupo de amigos, sino que eran jugadores que jugaban para conseguir algo y estaba diferente a sus ideales. Bueno, en 1911 juegan su último partido contra Porteño, se consagran campeón. Y en el 1912 ahí empieza a hacer ruido en lo que vos llamaste como amateurismo marrón, empieza a ser más evidente el dinero, por lo que, bueno, lo que hablamos de Aldao, se fragmenta la asociación. Paralelo a esto, la principal figura de Alumni, que es Jorge, se va a Quilmes. Quilmes sale campeón, su primer campeonato de su historia, que fue en el amateurismo, fue ese año, 1912. Después en 1978 vuelve a salir campeón en el profesionalismo. Y después en 1913 se juntan 7 socios y deciden no dar más continuidad legal a Alumni y firman el libro de actas, dando por finalizada la historia, por lo menos en papeles. Seguimos charlando con Martín De Vita, autor del libro Alumni, el mito. Martín, nos quedamos ya casi en el cierre de Alumni. Y yo una de las preguntas que te iba a hacer, un poco me contestaste, pero te la hago igual, es ¿qué responsabilidad le cabe tal vez a ese Racing que empieza a aparecer en el fútbol argentino, que termina con esos 7 títulos consecutivos, al día de hoy siendo récord todavía, que no fue superado? Porque muchos asocian eso, ¿no? Como la aparición de ese Racing. Listo, se terminó el mito Alumni y se termina como el equipo. Sí, de hecho, cada vez que nombro Alumni, muchos me dicen, sí, Racing heredó todos sus jugadores y por eso salió. Digo, no, de Racing fue otra cosa, pero sí, la particular que tuvo Racing, ya Alumni... muchos lo ven todavía como jugadores ingleses, no lo consideran como criollos, pero bueno, todos sus jugadores, o la gran mayoría, fueron nacidos acá en Argentina, claro. Y yo lo llamo criollos. Fue era el equipo criollo entre los ingleses, o sea, esa fue pero Racing, la característica que tuvo fue el gran como campeón criollo. Sí, por ahí uno asocia los apellidos, ¿no? Cuando ves los apellidos, sí, estos eran ingleses, estos eran criollos. Bueno, eso después empezás a escarbar un poquito y te das cuenta que todos habían nacido, o la gran mayoría, todos nacimos, eran todos acá. Tal cual. Bueno, la particular que tuvo Racing es esa, y creo que Racing, cuando en esa época empieza a cambiar un poco el estilo del juego del fútbol, lo hace un poco más rápido de lo que era en esa época, y por eso hacía la gran diferencia que hizo cuando terminó Alumni, y por eso es considerado como el heredero. O sea, cambió la forma de jugar a hacerlo más rápido, más gambeta. En la época de Alumni era un poco más físico y rústico, pero bueno, creo que eso fue por eso consideran a Racing el gran heredero de Alumni. Con el cierre, podemos decir, la disolución, vos decías recién que 7 socios se reunieron y decidieron disolver lo que era el equipo de fútbol. ¿Qué pasó, a nivel colegio? Vos mandás a tu hijo al colegio, estás como involucrado y eso, pero ¿qué había pasado con Alexander en ese momento? Si tuvo también poder de decisión en esto de listo, bueno, hasta acá llegamos, tal vez es eso, ¿no? De cerrar una etapa gloriosa que tal vez en ese momento no sé si se ponía en contexto, como sucede siempre, ¿no? Cuando un hecho histórico está pasando en el momento, tal vez años después se toma conciencia de, che, qué loco todo eso y cómo queda en la historia. Sí, bueno, en el libro pongo cuando se disuelve y se van 7 socios y la prensa casi no lo nombra, o sea, das un pequeño apartado, dice, se disolvió Alumni, yo lo pongo como que no se tomó magnitud, obviamente, era tan contemporáneo que no, lo que significó era para haberle dado mucha más importancia, pero bueno, sí,
el tiempo hace que las cosas se magnifiquen. Pero bueno, Alexander, cuando, paralelo a esto, en 1907 creo que sale deja la presidencia de la AFA, sigue bajo la presidencia o la dirección del colegio. Creo que en la mitad de la década del 10 deja el colegio, lo siguen otros directores, y se va apartando un poco del fútbol, queda relegado. De hecho hay una nota ahí del gráfico que la pongo también en el libro, creo que en el 30, y se queda en el olvido el creador del fútbol argentino, es como que pasó al olvido. Por lo que leí, es como que ya una vez que el equipo ya estaba funcionando, él iba quedando más relegado en las decisiones. O sea, que yo creo que los capitanes en esa época eran los que tenían si vos ves los estatutos de Alumni, el capitán le da mucha importancia en la elección de los jugadores. Entonces yo creo que eso, él quedó en un costadito y fue del núcleo interno la decisión de no jugar más. No creo, por lo que leí, que haya tenido tanta participación en la disolución. O sea, eso fue algo más interno del cansancio de los jugadores. O sea que tuvo como que aceptar esa decisión, y después ya, años después, también se fue como corriendo del colegio, fue saliendo de esos lugares de importancia que tenía. Tal cual. O sea, si vos ves para mí lo que lo bueno que tuvo es, él iba consolidando lo que tocaba. O sea, agarraba la asociación, la consolidó, bueno, la dejó ya funcionando. Agarró el colegio, lo fundó, lo dejó funcionando, me corro. O sea, no quiso apropiarse, claro, o ser reelecto indefinidamente. Sí, ocupar un lugar solo por ocuparlo. Tal cual. O sea, creo que él era educador y su función era esa, era enseñar y después correrse. Bueno, y ahí se dice, bueno, obviamente que Alumni fue como, primero fue alumno, aprendió, y después fue como el gran maestro, siguiendo los pasos de su fundador. Creo que para cualquier docente o cualquier educador, una de las cosas que más satisfacción le debe dar es esto de ver a futuro su semillita, cómo sembró, cómo fue evolucionando un poco la vida de Alexander, ¿no? Esto que venimos hablando. Y Alumni, estamos hablando 120 años después, 125 años después, al día de hoy todavía sigue representado tal vez en clubes que tomaron sus colores, en clubes que se llaman Alumni por Alumni. Digo, ¿cómo es ese legado que dejó ese Alumni de principio del siglo XX a hoy ya siglo XXI? Sí, tal cual. Bueno, de hecho, Alumni estando en actividad, surgían equipos que tomaban nombre de sus colores, porque era la guía, y así sucedió que sí, un montón de equipos. Cada vez me encuentro con alguno más, porque algunos se van apareciendo dentro de ciudades muy chiquititas, claro. Pero hay un montón de equipos llamados Alumni. Hay hasta un equipo llamado Jorge Gibson Brown, que creo está en el norte de Argentina. Los colores, bueno, Estudiantes de La Plata, Barraca Central, Unión, hay un montón de equipos que toman ese rojo y blanco por Alumni, y lo más loco es seguir agarrando el diario y hace muy poquito seguir viendo que la tabla de posiciones de los más ganadores de la historia aparece Alumni yo soy de San Lorenzo, antes de San Lorenzo, que lejos de ser una ofensa, para mí es un orgullo que esté ahí, pero es increíble, no puedes creer cómo sigue, y bueno, eso hace que siga apareciendo el interés por conocer, ¿qué hace? Porque la mayoría lo ve ese escudo y no lo reconoce. Al que está un poquito más empapado dice, bueno, ese es Alumni, pero la mayoría, se agarra un chico de 20 años y ve un escudo que no lo tiene, y ¿quién es? Bueno, ahí está bueno para que se empiece a interiorizar y siga resonando ese equipo, que algún día va a dejar de estar en esa lista, porque obviamente van a seguir saliendo campeones otros equipos que lo van a ir relegando, pero bueno, no sé quién en un siglo sigue teniendo tanta vigencia en la tabla de posiciones. Bueno, ahí me parece que es mucho mérito también de muchos historiadores y de periodistas que desde hace ya varias décadas a esta parte empezaron a decir, el amateurismo también es parte del fútbol argentino, y yo me considero alguien que fomenta el amateurismo y que para mí es todo un solo fútbol, porque también es eso, ¿no? La grandeza de los clubes que vemos hoy se forjó en el amateurismo, y dejar de lado esa historia, después podemos, cuando hacemos la cuenta, bueno, separamos profesionalismo, amateurismo. Para mí es todo uno. Después, si queremos contar, se puede poner en contexto también por qué. Nosotros hace un ratito lo charlamos, ¿no? Pero los jugadores eran los mismos, los clubes fueron los mismos. Simplemente se blanqueó una situación que estaba pasando.
Te voy a llevar, Martín, a esas camisetas que te dijo Verónica que tenía y que en un momento las tuviste en la mano, las viste. Sí. ¿Qué, vos como coleccionista también de objetos de fútbol, te llega eso o tenés eso en tus manos? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó, digo, por la cabeza, la mente, el corazón cuando la tuviste en la mano? Mirá, de las dos, una tarde, hablando con Verónica, me dice, te voy a mandar una camiseta. Así medio de repente, y se fue a un correo de San Luis y me mandó una de las dos por correo. ¡Qué nervios! Bueno, de hecho la voy a buscar. Tengo filmado el momento donde entro, me lo voy a mandar por un correo privado, pero sin seguro. Cuando comprás, viste, le decís, che, te lo aseguro, asegurame, lo conocés, X cantidad de plata. Esta la mandó así nomás, la envolvió en una bolsa y me la mandó. Igual, perdón, para nosotros los que nos gusta todo eso, te dicen vale $2 millones el seguro, es poco. Bueno, digo, no tiene precio, no tiene valor. No tiene precio, esas cosas no tienen precio, es mucho el valor simbólico e histórico, claro. Es una pieza de museo y tengo filmado el momento que voy al correo, que me da el paquete, que lo abro y estaba en Disney básicamente. Fue muy fuerte y de hecho, bueno, tengo varias camisetas de distintas épocas. Esta es diferente a todo por el tipo de material, el peso, la forma que está confeccionada. Es espectacular. O sea, no sé si no tuviste la forma, de tenerla en la mano, no. Bueno, no. Pero a ver, cuando tengo algún tipo de exposición o me llaman, trato de llevarla con los cuidados que merece y la trato de exponer. Y bueno, todo el mundo que la ve, más que nada, esos historiadores que le dan la importancia de estar delante de algo histórico. De hecho, no sé si hay alguna otra camiseta más antigua que esas, que se conserve, obviamente. Traté de investigar, pero bueno, todavía no logré encontrar algo más antiguo, entonces como que es un pedazo de historia muy fuerte, y bueno, muchas veces está descansando en el museo del colegio cuando vienen a visitarlo aquel que esté interesado. Claro. Y ahí en el museo del colegio, ¿qué hay? En el museo ¿Qué tienen? Mira, hay muchas cosas de la historia del colegio, mucha documentación, muchas pertenencias de Hatton, su Biblia, por ejemplo, y de fútbol tienen la ponchera que le dan por el equipo más popular, el de Herald, tiene una ponchera hermosa, espectacular, con un cucharón, y después tienen la copa que le dan, o sea, cuando Alumni gana el tricampeonato de la Copa Campeonato, Hatton lo que hace, así como estábamos hablando hace un ratito de querer seguir enseñando e impulsando, dice, bueno, en esa época, cuando la ganabas 3 veces la Copa Campeonato, te la daban en pertenencia, o sea, te la daban para siempre. Y él dice, no quiero que pase lo que pasó en 1891, que se deje de darle importancia al fútbol, yo la vuelvo a dejar, o sea, la vuelvo a dar, no me la regalen, y que se siga jugando el campeonato con esta copa. A cambio de eso le dan una otra copa de plata, y que dice por los campeonatos obtenidos entre 1900 y 1902, y está, bueno, también descansa en el museo, tienen medallas, también una acuñada de Jorge Gibson Brown con el partido de Sudáfrica. Bueno, eso es algo que no hablamos del partido de Sudáfrica, que fue el primer partido internacional que un equipo argentino le gana a otro. No eran profesionales, o sea, pero era un combinado de un seleccionado inglés de Sudáfrica que viene a la Argentina y juegan el día anterior a jugar con Alumni, ganan 14-0, un combinado de una universidad, y después juega con Alumni. Bueno, Alumni gana 1-0, y bueno, ahí revoluciona todo. Todos los diarios empiezan a hacer crónicas y te das cuenta la magnitud que tuvo ese triunfo. Claro, ponernos en contexto ese partido. Digo, ¿por qué es importante hoy el partido ese de Alumni Sudáfrica? Y bueno, hasta ese momento habíamos dicho que en 1904 es el primer equipo profesional que se viene a medir con nosotros. Bueno, arrasa con todo. En 1905 viene otro, también arrasa con todo. Y en 1906 viene este combinado sudafricano a jugar contra nosotros. Y bueno, el único equipo que le logra ganar es Alumni 1-0, y lo que te decía, las crónicas del diario lo ponen en contexto, la magnitud. Se leen las crónicas y dice, a partir de este momento el fútbol argentino tiene resonancia mundial, se hizo un clic, es como que le dan esa importancia, una más a toda algo más de color de toda la historia de Alumni.
Ya para ir cerrando, obviamente agradeciéndote todo este rato que nos regalaste, Martín. También leí por ahí que no tenés en mente escribir otro libro. Te llegaron muchas historias posterior al cierre de este Alumni El Mito, pero sí en una charla dijiste que tal vez te gustaría hacer un paralelismo entre Alexander e Isaac Newell, otro precursor, si se quiere, del fútbol, en este caso en Rosario, digo, con la fundación del club y demás, pero otro educador que usó al fútbol, y en este caso, bueno, se creó un club como Newell's. Digo, ¿qué paralelismo hay entre las vidas de ambos? Tal cual, bueno, descubriendo un poco la historia, cuando empezás a profundizar a gente que las tenés de nombre, obviamente, pero no su historia. Bueno, nació el mismo año que Hatton, en 1853. Los dos vinieron a la Argentina. Isaac vino antes. Los dos fueron educadores, crearon su propio colegio el mismo año, en 1884, y bueno, Newell's un poco más concentrado en la ciudad de Rosario, con Newell's, pero bueno, encuentro ahí algo que estaría bueno para desarrollar, y paralelo a eso se me despertó otro tema pero es más complejo, mucho más complejo, pero bueno, por ahí si alguno se quiere sumar a la búsqueda, es la participación de la masonería en el fútbol, que tanto Isaac como Alexander eran masones, y el fútbol se creó dentro de una taberna masona en el 1863. Ahí hay algo más, que bueno, la masonería es algo más cerrado, no es secreta, sino que le dicen que es discreta, pero bueno, creo que son puntas muy lindas para explorar en algún momento cuando me siente de vuelta, y si alguno más también quiere participar, bienvenido, no sé, en conjunto. Martín, una última. Vos pudiste charlar con otros descendientes de exfutbolistas de Alumni, al margen de Verónica, digo, pudiste hablar, sí. ¿Qué te contaron? Hay objetos dando vuelta, entre ellos se conocen. Sí, bueno, de hecho, el libro hizo que varios familiares se vuelven a reencontrar porque, no sé, por ejemplo, hablé con la familia de Jorge Gibson, con Jorge, o sea, toda la línea de Jorge Gibson, todos los primeros, los hijos mayores se llaman Jorge. Entonces, Jorge Nieto vive en Azul, tiene más de 80 años, no sé bien cuánto, pero tengo la charla grabada, recordaba cosas, flashes, sí, jugó algunas cosas las mezclaban. Pero bueno, después con su nieta, después Alicia Luongo, que ya es alguien más cercana, tuve la suerte de entrevistar. Ella también es nieta de Jorge, conserva muchas cosas en su casa, por suerte bien resguardadas, entre ellos el libro de actas donde se cierra el balance de 1913. Tuve la suerte de charlar, tengo pensado en juntarme, tengo que llevarle el libro y juntarme de vuelta para sacar mejores fotos a lo que vi, y sí, sé que me contó que hay ciertas cosas que están distribuidas en familiares, hay cosas en Estados Unidos, no sé, hay cosas que te vuelan la cabeza, pero bueno, todavía hay cosas para descubrir de material, que bueno, lo más importante que siempre pregunto es que estén bien resguardadas, porque me pasa con el coleccionismo, que a veces contacto familiares de jugadores X y me dicen, no, se perdió en una inundación, no sé dónde están, se las robaron. Bueno, esperemos que estas cosas que son únicas, sí, pues eso, son únicas. Son únicas, irrepetibles. No, por más que después hagas una copia, ya está. No es lo mismo, tal cual. Y bueno, todo aquel que quiera donar cosas al museo, bienvenido, que conserve algo sé que hay algunas medallas, bueno. Claro. Pero bueno, sí que se fueron contactando. De hecho, hay una persona que se dedica a armar, se llama Robert Wells, que hace el árbol genealógico de toda la inmigración inglesa a la Argentina, y le preguntas cualquier nombre y él te dice todo. Te dice de qué barco bajó, y bueno, a medida que yo voy contactando, estoy a la par de él y digo, che, contacté al nieto de no sé qué, pasame que lo llamo, él lo llama y hace todo, actualiza el árbol genealógico con sus descendientes, así que hay toda una tarea espectacular que... ¿Qué cantidad de puertas se empiezan a abrir? Tremendas. Digo, no me imagino, o sí, me imagino cuando leíste esa nota en internet, en el blog, ese mensaje por Facebook,
que todo se iba a disparar de ese mensaje y esa respuesta. No, pensá que ese mensaje hizo que escriba un libro. Así que, y vos que en mi vida dije, bueno, yo no me dedico, soy arquitecto, no, estoy lejos de la literatura, leo, pero muy poco, siéndote sincero. Y bueno, la verdad que fue ese clic, hizo un clic en mi vida, porque te juro que me llena de orgullo, o sea, de haber escrito y lo que se genera, y que me llamen como vos para mantener viva la historia de algo que me apasiona, es espectacular. Y ojalá se contagie y que haya mucho más, que se animen a escribir algo sobre Alumni, sería espectacular, la verdad. ¿Qué pasa con los compañeritos de colegio, los padres? Sí, bueno, yo soy ya el loco de Alumni, de hecho tengo... Llegas al colegio y ahí viene el hincha de Alumni. De hecho, hice QRs del libro y los pego donde puedo en el colegio, vas a hacer la cola del colegio y te dan QR para que te lea, pero sí, me hacen participar por ahí en un acto, digo algunas palabras, referencia al deporte, el colegio tiene mucha importancia en el deporte, le dan mucha bola, pero ya creo que soy el loco de Alumni, y creo que ya está un poquito más, le dan importancia, los chicos saben qué pasó dentro del colegio, por suerte, por ahí los padres no tanto, pero sí, es hermoso. Vos cuando entro para hacer algo, dice, vos sos el de las pelotas, el de la remera, viste, lo van asociando con el museo, pero es muy divertido, ¿no? Te prometo que esta sí es la última, me quedaría horas y horas. Alexander tuvo descendientes en Argentina, ¿cómo fue su post en Argentina? Y si tuviste la posibilidad de charlar con alguno, contactar a alguien. Alexander tuvo 3 hijos, 2 hijas y uno que fue muy importante, se llama Arnoldo, que fue gloria de Alumni y de la primera selección de las argentinas, que se casó con una sobrina de Roca, y no tuve llegada sí a los tataranietos, de estar en contacto con el colegio, y cuando hay algún acto, por ejemplo hace poquito se hicieron los 140 años del colegio, participaron y les hice acercar el libro, quedaron encantados, pero todavía me dio una charla con ellos, no tuvo un mano a mano, viste, de una hora tranquilo, así un saludo protocolar y no mucho más, pero puede haber algo ahí, puede haber algo, pero no sé porque estaría en el museo, pero sí por ahí alguna historia que le contó a alguien que viste esas cosas que van pasando, la tía en una cena navideña, una vuelta me contó que bueno, hay una anécdota por ejemplo que me cuenta la Lisa Longo, que es la nieta de Jorge, que me dice mi abuela, la abuela es la que hizo la primera bandera de Alumni y era como la primer fanática de... Ella dice que Bonadeo le hizo una entrevista y le dijo que era la primera botinera y lo tomó a bien, ¿viste? Yo dije, bueno, por ahí lo toma mal. No, lo tomó a bien. Y dice que le contó a la abuela que tenían una repisa en la casa llena de piedras. Y le dice, ¿qué es esto? Y le dice que son los recuerdos que se traía cada vez que iban a Uruguay, que les tiraban piedra cuando volvían. O sea, y de hecho, Alumni hay una copa que es la Copa Honor, que creo que arranca en 1905, y en 1906 Alumni va a jugar la final, gana y lo apedrean y dice, no vuelvo más a Montevideo a jugar esta copa. Y bueno, ahí... O sea, en lugar del banderín de cortesía se traían las piedras. Claro, los hinchas le tiraban piedras al barco cuando salían de amarrar. Y bueno, eso hizo un clic con esa historia que me había contado, que coleccionaba las piedras, así que van uniéndose cosas locas. Bueno, ya son piedras, tienen 120 años, sí, así que... No sé si se siguen conservando, pero tiene historia. Martín, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Esperemos que bueno, podamos repetir la charla, pues quedan muchas cosas y siempre es lindo hablar de los orígenes del fútbol argentino. Gracias. Gracias a vos, Diego, por la invitación. Para luchar por el honor de la enseña tricolor, a Dios por siempre cambiará, bajo el sol del cielo nacional, y jamás habremos de marcharse en la lista verdad. 1900, 901, 902, 903, 904, Southampton, y 1905. 5 borracheras. No, 5 campeonatos.